Génesis 1, vamos a estar leyendo del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Quiero que vaya ahora a Génesis 2 y vamos a leer el 18 de Génesis 2. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Para quién? Para él. He titulado esta reflexión: salvemos a la familia. Dios habla y dice: y entonces dijo Dios, hagamos ¿a quién? Al hombre. El creador del universo también es el creador de la humanidad. Es el creador de cada uno de nosotros como seres humanos. Y yo creo que todos sabemos de que Dios ha sido y es perfecto. Que Dios en ningún momento se ha equivocado. Se puede equivocar el hombre, incluso puedo asegurar que un ángel como Luzbel, Lucifer, pero no Dios. Dios es un Dios soberano, pero también es un Dios perfecto, digo perfecto, que no le hace falta absolutamente nada, que no se le puede restar ni tampoco poner, porque está completo. Y cuando Él hizo la creación, la hizo perfecta. Al ser humano lo hizo perfecto. La Escritura menciona y dice que nos puso en el huerto del Edén. Y no dijo en ningún momento Dios que la creación que Él había hecho, porque allí en el 27 del 1 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, subyugadla. Dios le está diciendo: reproduzcanse. La bendición estará sobre ustedes. Mi gracia estará sobre ustedes. Mi provisión estará sobre ustedes. Cuando habla sobre ustedes, está hablando sobre la familia de la tierra. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos su creación y somos sus hijos. El problema más grande es que perdimos la paternidad. Y al perder la paternidad, nos olvidamos de que somos hijos. Al olvidar que somos hijos, no nos comportamos como tal. Entonces no tenemos paternidad. Al final nos rebelamos contra Dios. La Escritura menciona allí, dice: señoread, dice, sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Señoreen, ustedes van a gobernar. El gobierno se lo he entregado a ustedes. Pero ¿cuál es el problema del hombre? El hombre entró en una situación, podemos decir, vergonzosa, donde los peces gobiernan sobre el hombre. Los afanes de la vida gobiernan sobre el hombre. Las riquezas gobiernan sobre el hombre, y no el hombre sobre la riqueza. Y por eso el hombre se afana más por aquello que Dios le habló que no se afanara, porque él piensa que ha perdido todo y busca lo que nunca se le perdió. Ninguno de nosotros, por mucho que nos afanemos, no podemos cambiar las cosas. Por mucho que pensemos, no podemos cambiar las cosas. ¿Qué es lo que le ha perjudicado al ser humano? Es que dejó de confiar en el que hizo las cosas para confiar en las cosas.
Mucha gente tiene su confianza en lo que tiene. Y vas a ver que hay muchos que tienen puntualidad para las cosas, pero no para el Padre. Porque ellos tienen en primer lugar las cosas. Se afanan por las cosas. Ellos sí pueden llegar puntuales a una cita con alguien, pero no con Dios. Ellos sí pueden llegar puntuales a su trabajo, pero no a la iglesia. Ellos sí pueden llegar puntuales a una ocasión festiva, pero no en su matrimonio, ni en su familia, ni en su hogar. Porque no ven con respeto a su generación. Porque no ven con respeto su matrimonio. Porque no ven con respeto su hogar. Porque no ven con respeto, gloria al Señor, lo que Dios puso. Si pregunto yo aquí en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? ¿Quién hizo la ayuda idónea? ¿Quién creó al hombre? Ahora entonces, ¿quién hizo el matrimonio? Por eso el matrimonio tiene que ser concebido en oración. No es a través de conversaciones, a través de echadas, a través, amados, de fotos y de que me gusta y del primer día que te vi, me enamoré de ti, porque todo eso es parte de nuestras emociones y sentimientos que nos pueden, de hecho, engañar. Pero cuando tus emociones y sentimientos están puestos en las manos de Dios, Dios no te va a engañar. Dios te dará la ayuda idónea. Dios te dará un hogar. Dios te dará una familia. Alguien puede comprar una novia por una noche, por un año o por más tiempo, pero no puede comprar un matrimonio. No puede comprar un hogar. El hogar es concebido por aquel que creó a la primer pareja en el huerto del Edén, por aquel que dio, gloria al Señor, la ayuda idónea al hombre. Es concebido por Dios. No es concebido de ninguna manera por una firma que yo puedo poner ante un abogado, por una palabra que yo puedo dar ante un sacerdote o ante un pastor. No, porque eso se lo lleva el viento. Es que estés unido en el Espíritu, es que estés lleno de la verdad de Dios, es que la gracia de Dios esté sobre ti. Y como dice el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que te corona de favores y misericordia, el que sacia tu vida de modo que te rejuvenezca como el águila. No puedes ser agradecido con lo que Dios te ha dado cuando tú le das más mérito a las cosas y no al que hizo las cosas. El que hizo las cosas está sobre cualquier cosa. Está sobre la tierra, está sobre los tesoros de la tierra, está sobre los reyes, está sobre los hombres, está sobre los matrimonios, está sobre todo. Y todo aquel que tiene en primer lugar a Dios, entonces tendrá victoria. Entonces mirará a Dios en su generación, mirará a Dios en su descendencia, mirará a Dios en su casa. Porque la bendición está en que tú mires a Dios como lo es. ¿Y para qué? Para que lo pongas en primer lugar. Por eso Dios le habla y le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. El hombre se convierte en aquello que medita. Y si el hombre medita en cosas locas, termina loco. Pero aquel que medita en la palabra de Dios hallará largura de años, hallará largura de vida, tendrá sabiduría. La gracia de Dios estará sobre él. Muchas veces nosotros como seres humanos admiramos a un hombre y no a Dios. Aquel hombre que tú admiras fue hecho igual que usted, a imagen y semejanza por parte de Dios. Y si tú te sometes al que hizo a ese hombre, serás igual que Dios. Dije, serás igual que Dios. Lo que necesitamos es oír como Dios oye, ver como Dios ve. Por eso Moisés le habla y le dice al pueblo: ustedes
Dios no les ha dado ni ojos ni oídos para ver ni entendimiento. Lo que nosotros debemos de pedirle a Dios es ojo, oído y entendimiento para entender lo que Dios ha entendido, para, oh gloria a Dios, entender lo que Dios nos ha regalado, para entender lo que Dios nos ha dado. Entonces encontrarás la verdad, la felicidad, la paz y el gozo de parte de Dios. Necesitamos volver nuestra mirada ¿a quién? A Dios. La verdad está aquí. Podemos rodearnos y llenarnos de tanta filosofía, decir que somos de Epicurio, decir que somos de algún otro filósofo, pero todos, amados hermanos, han terminado en su peor fracaso, en su peor momento. El único que perduró, y gloria al Señor, y el enemigo pensó que lo había vencido cuando lo crucificó, se llama Jesús. Pero cuando Él se levantó el tercer día en la cruz del Calvario, su palabra permanece, y cielo y tierra pasa, mas su palabra permanece para siempre. Pueden venir muchas literaturas de los seres humanos que han hecho y han escrito, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa gente que se cree muy sabia, todo lo ha sacado de la Biblia. Leen la palabra para luego, amado, decir que ellos lo han sacado de su raciocinio. Pero si Dios construyó los cielos y la tierra, si Él es el creador de los cielos y la tierra, no hay un pensamiento más grande que el que hizo los cielos y la tierra. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es ya fue, y lo que será ya es. Entonces el único que hizo los cielos y la tierra. El problema es cuando el hombre cree que puede descubrir algo nuevo. Si hablamos de infidelidad, lea la Biblia, está llena de infidelidades. Si hablamos de deslealtad, lea la Biblia, está llena de deslealtad. Si hablamos de torpe, lea la Biblia, que hay miles de torpes ahí. Y si hablamos del necio, la Biblia dice: no respondas al necio según su necedad. Hay gente loca que va a hablar mal de ti. Hay gente loca que te va a acusar. Habrá gente loca que te va a señalar porque estás haciendo lo correcto. Pero es que ellos están locos. No contestes con su necedad. Haz lo correcto conforme a la palabra de Dios, porque la brújula de tu destino es la palabra de Dios, porque el mapa a seguir es la palabra de Dios. Y todos aquellos que han seguido la palabra de Dios han hallado vida eterna. En Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo. ¿Sobre quién? Sobre Adán, mientras éste dormía. Y aquí está, gloria al Señor, lo importante. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo ¿a quién? A la mujer. ¿Y qué pasó? Y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue como tomado. Dios no lo sacó de los pies, Dios no la sacó de la cabeza, costilla. Algo frágil, algo que al hombre le toca que cuidar. Lo más triste y lamentable, ¿sabes cuál es? Que vivimos en un mundo donde la mayoría de gente se queja. ¿Y por qué se queja? Algunos se quejan porque dicen: nunca tuve oportunidad. Otros se quejan porque nacieron en una familia que no es de renombre en su ciudad, nación o pueblo. Otros se quejan porque el papá que tuvo era un borracho, drogadicto, o al final se murió y culpan a Dios porque murió. Y cuántas cosas más nosotros comenzamos a levantar y a contiendar contra Dios. Si mi madre hubiera sido diferente, si mi padre hubiera sido diferente. Pero yo más bien digo lo siguiente: gracias a Dios por la oportunidad que me dio y por la oportunidad que no se me dio. Porque hay oportunidades que no se te dieron, y por no haberte dado esa oportunidad que muchos tuvieron, es que estás donde estás.
Porque el momento difícil tuyo fue la bendición para que aprecies lo que Dios te da. Y hay gente que no aprecia lo que Dios le ha dado. No aprecia el matrimonio, no aprecia la familia, no aprecia a los que le rodean. Y por eso algunos terminarán no como Abel, sino como Caín. Porque al final lo que llevan cargando en su corazón es envidia, desprecio, deseo de venganza, deseo de quitarle la vida a otro. Y tal vez no lo haces con un puñal, pero lo haces con tu lengua hablando mal de otro. Y eso te maldice, eso te daña, eso no te abre puertas, sino que te cierra puertas. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, está lleno de historia para que tú no vuelvas a cometer esa misma historia, ni escribir una historia como esa, sino que tu historia sea diferente y puedas decir como dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ser diferente es lo que nos queda. ¿Diferente a quién? Al mundo. Igual que Dios. Seguidores de Jesucristo. ¿Quién es el que edifica el hogar? Varones. Si hay un varón por allí, toque a la mujer y dígale: ustedes mujeres. ¿Tú sabes qué dice la Biblia también de la mujer? Que es muy frágil. Pero ¿sabes qué dice la Biblia también? Como zarcillo en el hocico del cerdo, así es la mujer bella y hermosa y apartada de razón, loca. ¿Cuántos tienen sus matrimonios de 10, 20, 8 o más años y terminan en su peor locura? Porque no toman lo que dice la palabra. Cuando tú te casas y vas ante el pastor y haces la ceremonia eclesiástica, tú sabes con quién te estás comprometiendo. No te estás comprometiendo con las tierras, no te estás comprometiendo con la ley terrenal. Porque si tú te casaste y firmaste, solamente fue que firmaste ante la tierra, ante la ley terrenal, pero no ante Dios. Pero cuando tú levantas y haces voto y el pastor te dice: promete usted serle fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los conflictos y no conflictos, y usted dice: me comprometo. Cuando tú estás entregando la arra y le dices: mira, con esto yo te voy a dar esto, yo te voy a dar lo otro, yo te voy a dar lo otro, y recíprocamente así, están hablando de lealtad hasta el final de los años. Porque la Biblia no habla de divorcio, sino que la Escritura habla claramente hasta que la muerte los separe. Ahora, si alguien viene del mundo y se divorció, la Biblia dice: quédese así. En otras palabras, no te está diciendo vuélvase a casar con él. Puedes tener tu segunda oportunidad porque ya conociste a Dios. Eso es doctrinal y yo lo que estoy dando es una reflexión, pero para no dejarlos en el aire. Por eso cuando te vayas a casar, órale a Dios. La Biblia menciona y dice que en los últimos días antes del rapto de Jesucristo, la iglesia y el mundo entero estaría casándose y dándose en casamiento. Y es lo que miramos hoy en día. Muchos creyentes haciendo tales razones y tales actos porque piensan que se equivocaron. Pero la pregunta es: si alguien tiene el fruto del Espíritu, ¿se podrá equivocar? Si alguien ha alimentado el fruto del Espíritu, ¿podrá mantener un matrimonio? Claro que sí. Si alguien tiene el fruto del Espíritu, ¿podrá mantener una familia? Claro que sí. Pero si no tienes el fruto del Espíritu, lo que tienes es otro fruto, pero no viene de Dios. Lo que tienes es lascivia, lo que tienes es codicia, lo que tienes es avaricia, lo que tienes son otras cosas que no tienen la razón de vivir para Dios. Pero si alguien tiene el fruto del Espíritu, entonces puedes decir que vives en el amor, y el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. El amor todo, bendito Dios, será y es para siempre. Porque es el amor. Cuando tú aprendes a perdonar, entonces aprendiste a amar. Y cuando alguien aprende a amar, aprendió a vivir en la vida. Pero alguien que no aprende a perdonar, no ha aprendido a amar, ni tampoco a vivir. Va a vivir una vida amargada. Si la mujer es la que edifica la casa, el matrimonio, el hogar y la familia se va a mantener por ella.
Pero la Biblia también dice que la mujer necia con su mano derriba su matrimonio, con su mano derriba su hogar, con su mano derriba su casa. Sé que somos seres humanos y tenemos altas y bajas en la vida, pero no permitas que el diablo tome tus emociones y sentimientos y te haga pensar y creer que todavía eres la quinceañera o el quinceañero, que todavía eres aquel que estabas en tu secundaria, o eres todavía aquel, como dice la canción por ahí, el amor del verano. Y esa canción, cuando yo la medito, porque sí hay momentos que yo medito y yo digo, qué terrible lo que oíamos. Amor de estudiante, mi primer amor. Amor de verano, vendrán otros veranos y otros amor. En otras palabras, se prostituyó. El amor único se llama Dios, y no podemos vivir de equivocaciones, ni tampoco pensando que podemos cambiar el tiempo, porque las emociones y los sentimientos, gloria a Dios, que Dios ha puesto sobre nosotros, no es para que juguemos con los demás. Debemos de ser en eso íntegros y leales y tener esa lealtad. La Escritura menciona y dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, y dijo Dios, no era bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Somos tan egoístas que pensamos en nosotros y no lo que estamos destruyendo dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, que nuestros hijos están siendo partidos en dos pedazos porque hay una infidelidad, porque oye la guerra y el pleito. Ellos lo sienten, aunque quizás tu hijo no lo entienda a plenitud, pero lo está sintiendo. Hay gente que está estudiando, hay gente que tiene ciertas metas, y aunque aparentan tener un propósito, están cumpliendo el sueño de otros, pero no el sueño de ellos. Lo que da a entender que aunque estén en un propósito, están fuera de propósito. Paradójico, pero real. ¿Cómo alguien puede estudiar una cosa y termina siendo otra? Porque simple y sencillamente creyó que la vida se la iba a ganar si estudiaba tal cosa, que iba a ganar tumbo de reales si estudiaba tal cosa. Alaba la gloria de Dios. Y el problema más grande es que ellos iban de tal cosa, detrás de tal cosa, y no detrás del propósito por el cual fuiste creado por Dios. Todos fuimos creados por Dios con un propósito. Si tú no estás en tu asignación, te sentirás la basura más grande, lo peor de la tierra, porque estás haciendo algo por comer diario. En otras palabras, estás esclavizado fuera del propósito de Dios, como estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Ellos eran ladrilleros y todos los días amasaban aquel lodo y la paja para poder hacer ladrillo. Pero un día llegó el Redentor a través de aquel hombre que iba a libertarlos, Moisés, y entonces entraron en el plan, en el propósito de Dios. Entonces su vida cambió. Todo aquel que entra en el plan y en el propósito de Dios, entra en la asignación de Dios, y tu vida cambia, ya no será la misma. Por eso tú te vas a encontrar muchos matrimonios viviendo una doble y triple vida, casados con una mujer que los ama, ellos con 2 y 3 queridas y 4 queridas, porque no entiende qué es amor, porque no entiende lo que es lealtad, porque no entiende lo que es respeto. ¿Y por qué no lo entiende? Porque el que no tiene paternidad tampoco se da cuenta que es hijo, y como no se da cuenta que es hijo, comete errores. Así que hay 3 formas que nos muestra la Escritura en el huerto del Edén: protección, provisión y propósito. 3 cosas que todo ser humano busca, 3 cosas que cualquiera ciudadano, nación o persona busca, y esto se llama ámbito de paternidad. Diga, ámbito de paternidad. Quien te ayuda a entender lo que es provisión, protección y propósito es tu padre. Todos los que nacimos en un hogar y tuvimos un padre, nos enseñó que Él nos iba a proteger. Nos enseñó que Él iba a hacer la provisión. Nos enseñó
que Él nos iba a enseñar lo que era el propósito por lo cual estamos en esta tierra. Y cuando yo soy injertado a través de Jesucristo y la sangre de Cristo y leo la palabra, me doy cuenta que aquella mujer cananea que se arrastró ante Jesús y pedía un milagro, aquella mujer no desistió. Y por eso Jesús dice: no he hallado tanta fe en Israel como en esta mujer. Porque aquella mujer sabía que había protección en Jesús. Porque aquella mujer sabía que había provisión en Jesús. Porque aquella mujer sabía, amados hermanos, que había un propósito en Jesús. Y ella, aunque era una madre y tenía a su hijo, ella sirvió como una protectora, sirvió como una provisión. Y Dios está identificando allá una mujer, porque puede haber una madre soltera, pero eso no quiere decir de que no puede cumplir sus dos funciones para sacar a su familia adelante y darle provisión a sus hijos, darle protección a sus hijos, darle propósito a sus hijos. ¿Cuántos se quitan y se suicidan simple y sencillamente porque sus padres no les han dado un propósito por el cual vivir en esta tierra? Tus hijos tienen que ser direccionados por ti, mamá, papá, familia. Porque cuando tú le das propósito, cuando tú los direccionas, entonces saben ellos que fueron, gloria al Señor, asignados, y que hay una asignación para su vida, y que no están de paso en esta tierra, y que no van a morir, gloria al Señor, sin antes dejar una huella en esta tierra. Tú tienes una asignación, por eso estás en esta iglesia. Tú tienes una asignación, por eso estás en el hogar. Si tú eres doctor y esa fue tu asignación, sé feliz siendo doctor. Si tú eres ingeniero y naciste en esa asignación porque nació del corazón de Dios, sé feliz siendo ingeniero. Pero si fuiste a estudiar una carrera porque te la impusieron, yo creo que eres el infeliz más grande de la tierra. Es que tiene que nacer del corazón de Dios. Por eso el matrimonio nació del corazón de Dios. Por eso las mamás se celebran. ¿Saben por qué? Porque han nacido del corazón de Dios. Tú puedes decir: Dios me abandonó, no está conmigo. Dios está contigo. El problema tuyo es que la injusticia te ha vuelto sordo, ciego y mudo. Y sobre todo torpe. Y necesitas volverte a Dios para que Dios expanda tu sentido, para que Dios expanda tus ojos, para que Dios expanda tu territorio, para que puedas ver la gracia de Dios, para que puedas ver el favor y la misericordia de Dios. Ahora miremos lo que hace el diablo, porque siempre lo que hace el diablo es golpear los matrimonios, golpear la familia, golpear los hogares. Hebreos 13, el 4. Honroso, dice la Escritura, sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Para uno estar y tener un matrimonio estable, necesita carácter. Alguien que tiene carácter es alguien que se domina a sí mismo. Alguien que tiene dominio propio. Por eso tiene carácter. Y eso fue lo que le faltó a Eva. No tuvo carácter. Se dejó dominar, engañar por Satanás, oyéndolo. Miremos lo que dice Proverbios 5. Hijo mío, dice, estad atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, e inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Ahora pues, hijo, oídme, y no apartéis de las razones de mi boca. Aleja
de ellas tus caminos y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa de los extraños. Está hablando de aquel que teniendo su casa, su matrimonio, su hogar, termina en un divorcio. Y si no es un divorcio, en una deslealtad. Y ahora que es desleal es porque de por medio hay alguien más. Pero yo me pregunto, cuando ya nosotros tenemos conocimiento de la palabra, ¿por qué no aplicamos esto que dice la Escritura en Proverbios 18:22? Y decirle: Señor, tu palabra dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Yo quiero alcanzarla. Dame marido, dame esposa, dame familia, dame hogar. Dios ha estado tan interesado en la familia de la tierra que cuando a Isaac dijo: ya es el tiempo de que tenga esposa, él tenía un criado que sabía que era leal y le dice: vas a ir con él. Y dice que el mismo criado oró para que Dios le diera la esposa correcta. ¿A quién? A Isaac. Y dice que puso señal, y cuando llegó la señal dijo: ella es la esposa. ¿Y quién era Isaac? Un hombre próspero, un hombre bendecido, un hombre donde la gracia y el favor de Dios estaba en él. La palabra se te pudo dar, pero necesita que la gracia y el favor de Dios esté con tu cónyuge, con tu casa, con tu familia.